This conference will now be recorded. Hola a todos, a todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio de celebración de 18 años de Yolosha. Y el día de hoy tenemos a Patti Serna, una preciosa y maravillosa amiga, colaboradora y profesionista en el área de la psicoterapia y la salud. Gracias por estar con nosotros. Y Patti entonces trabaja con la biodescodificación, con la medicina Hammer, con múltiples coadyuvantes hacia los temas salud, enfermedad o salud, síndromes y salud, quién sabe qué más tendrá ella que decirnos. Pero su tema se llama las descomposturas del cuerpo. Y desde el título entonces nos invita a pensar la relación que tenemos con él, ¿no? ¿Cómo es que le llamas descomposturas? ¿Qué nos tienes que decir hoy de esto, Patti? Bienvenida. Gracias, Leti. Gracias por invitarme y gracias por todos estos años que me has permitido colaborar en Yolosha y compartir con mucha gente estos conocimientos que me encanta compartir. Yo le llamé descomposturas del cuerpo a esta plática que hoy estoy aquí compartiendo con ustedes, porque cuando escucho y cuando me escucho o me escuché más en el pasado, hijo, voy a tener que ir al doctor porque me anda fallando el riñón. O otra persona, sí, no, voy a tener que ir a ver qué le pasa a mi estómago porque me está dando mucha lata. Y entonces cuando nos oímos hablar así, o sea, cuando me escucho y escucho a otras personas hablar así, me llama la atención porque es como si habláramos de algo ajeno a nosotros. Es como llegar al taller y decir, no sé qué le pasa al radiador, o no sé qué sucede con lo eléctrico porque pues ya no arranca cuando yo quiero arrancar. Y pues en realidad estamos hablando de algo que nos pertenece y entonces no es que se descompuso, ¿no? Se me descompuso el estómago, se me descompuso el riñón, se me descompuso el intestino. O sea, ¿qué pasó para que mi estómago respondiera como está respondiendo? ¿Qué pasó para que mi intestino responda como está respondiendo? Y definitivamente no es algo ajeno a mí. O sea, si mi estómago está funcionando diferente a lo común, es que algo pasó en mí diferente a lo común. Exacto. Y lejos de ser algo ajeno a mí, soy 100% responsable de todos esos pequeños padecimientos que pasan en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Yo me lo hice, ¿no? Y bueno, qué bueno que usaste esa frase, Leti, de yo me lo hice, porque también pasar al otro extremo de decir, ay, yo me provoqué un cáncer, yo me provoqué infertilidad, pues también no es tan agradable manejarlo, ¿no? Aunque nos sabemos responsables, pensar en que nos hicimos daño, pues tampoco es tan coherente, porque finalmente, consciente o inconscientemente, siempre estamos buscando estar mejor. Entonces, más bien es, ¿qué sucedió en mi vida que mi organismo está respondiendo a esta vivencia? Okay. Y aunque se manifieste como un síntoma incómodo, doloroso, o que nos impide a veces realizar nuestras actividades normales, en realidad el cuerpo está haciendo un equilibrio para resolver aquella vivencia que yo tuve. Entonces, a lo mejor tenía yo una competencia súper importante, me estuve entrenando, pero un día antes del maratón resulta que me fracturo. Y entonces escuchamos mucho, ¿qué me hice? Me estoy boicoteando, ¿no? Y esa es como la idea que una vez que nos hacemos responsables, también pasamos a este otro polo en decir, me estoy haciendo daño. Pero en realidad esa fractura me salvó la vida. Me salvó la vida porque yo no me sentía apta para esa competencia. Okay. Y entonces mi cuerpo hizo lo correcto para que yo no me pusiera en riesgo en esa competencia. Entonces es algo positivo. Es un equilibrio que a lo mejor no lo entendemos porque nos está impidiendo hacer algo y nos está doliendo. Pero en realidad es un equilibrio. Es cómo voy a hacer para no ponerme en riesgo, entonces el hueso se colapsa, se debilita y entonces yo estoy a salvo. No entré a esa competencia que conscientemente yo quería entrar,
pero inconscientemente yo estaba apanicada porque no me sentía apta. Exacto. Entonces, ¿No? estás diciéndonos que el cuerpo solamente hace como lo correcto para que nosotros miremos algo que es un poquito más bien a favor de nosotros. Así es, Ok, así es. ok. Y entonces cuando nosotros podemos ver esto desde una lógica de equilibrio y no desde una lógica de descompostura, Sí. entonces ahí hay otro acercamiento a nuestro propio cuerpo. Ok, Ujú. ese hueso que se debilitó y se fracturó me Ujú. estaba diciendo que yo no me sentía apta para la competencia. No me está boicoteando, me está Exacto. dando un aviso. Ujú. Y un aviso Entonces, ¿qué voy a que puede mirarse hasta como suave, valga pues, ¿no? hacer? Ujú. Aunque Es sea un una mensaje, fractura. Ujú. sí. Es un mensaje que me está dando el cuerpo de algo que me está pasando y que yo no lo había pasado por mi consciente. Una vez que mi cuerpo me avisa, me doy cuenta, sí, me moría de pánico, porque iba a competir con gente muy capaz y yo todavía no me siento tan capaz, Exacto. ¿no? Pero qué Pensemos, trabajo fuerte del ego, porque lo que estás hablando es de reconocer que a lo mejor no me sentía lo suficientemente capacitado o fortalecido en ese momento de mi vida como para lidiar un tema como de rendimiento exagerado físico así es, y que no podía. Pero antes de poder asumirlo, mi cuerpo hizo ya lo posible para enseñarme la lección y decir, no, no vas. así es. Eso, ok. Así es de grandiosa la sabiduría del cuerpo, porque además aquí hablamos de biología. Ujú, La biología va tras la vida, ujú, ¿no? No importan nuestras creencias, no importan nuestros anhelos, no importa el ego. La biología va por la vida. Y si yo iba a estar en riesgo, va por la vida, aunque esto me cueste una fractura. exacto. Que pareciera un inconveniente espantoso, una metidota de pata, como un corredor, como es a favor de la vida. Así Okay, es a okay. favor de la vida y me pone a salvo. Y es Ujú, superior a mi consciente. ujú, O sea, es una conciencia mucho más pura, digamos, porque la biología no está en discusión con las creencias, con ujú. las experiencias. Mira, ok. La biología es, Así es, no le importa lo que creas al respecto. no, Ok. O lo que sientas. exacto. Ok. Y Es implacable. Ok. a lo mejor me quería ahorrar la frustración de aceptar que yo no me sentía apta. Exacto. Ahorita que hablaste de sentir, ¿no? O sea, yo no quiero sentir que yo no soy apta, no quiero sentirme frustrada por no ser apta. Ujú, Y por eso lo paso al inconsciente. exacto. Pero el organismo siempre es consciente. Ujú, ujú, El organismo no se deja engañar. exacto. El organismo sabe que no es el momento de entrar a esa competencia, que el cuerpo no está capacitado. Ujú, Y hablemos de otro ejemplo. Resulta que yo tuve una vivencia que me costó trabajo digerir. Pues sí, me costó trabajo digerir que la persona que era subalterno mío sí obtuvo un nombramiento y yo no. No, no puedo creerlo, tanto que me esforcé y al rato hay un crecimiento celular en intestino o en estómago. ujú, No, qué horror, ¿qué me pasa? O sea, qué mala suerte tengo. Primero no tengo el nombramiento y después me enfermo. ujú. Esa sería la lectura tradicional. La lectura tradicional, estoy pasando por una mala racha. Y luego además todavía me detectan una cosa que es crecimiento celular y dices de un bocado que no se pudo digerir, intestino y estómago. Pues sí. Ajá. Pero lo que no nos damos cuenta es que la vivencia está totalmente relacionada con ese crecimiento celular. Okay. ¿Qué es lo que está haciendo mi capa intestinal o la capa del estómago? Está produciendo más para poder digerir aquella vivencia. Ok. Se pone a trabajar como loco porque lo que le dice entonces la psique o la conciencia es hay un bocado que te costó digerir y Así es, necesitas más o piel o campo de acción, ¿no? El cuerpo como tal,
O los líquidos también podría ser. Los jugos gástricos. Los jugos gástricos, ajá. Hay que producir más jugos gástricos para poder digerir esta situación. Eso, sí. Okay. Y entonces en el momento en que nosotros hacemos consciente este asunto, el estómago ya no se tiene que hacer cargo. Ok, deja de producir, por ejemplo, el exceso. Así es. Y el doctor Hammer lo demostró porque él no era terapeuta, él era médico. Y él no se iba a poner a terapiar a las personas, simplemente les ayudaba a entender de dónde venía ese crecimiento celular o el crecimiento en la producción de fluidos o de jugos gástricos. Okay. Y en el momento en que la persona le caía el 20 y decía, sí, sí es cierto, sí, no tuve pude digerir esto. Okay. En este momento el crecimiento celular se detiene y empieza a disminuir. Y aquí hay otro paradigma, porque entonces esta disminución del tejido, del crecimiento del tejido, pues va a traer infecciones. Y entonces, ¿cómo se supone que tendría que estar mejor? Estás mejor, ya solucionaste tu conflicto. Pero todas las micobacterias te ayudan con ese crecimiento celular extra. Mira, entonces eso que se ve como otro desequilibrio, ahora tiene una infección, lo que está sucediendo en realidad es que necesitaba más bacterias para comerse eso. Para comer el tejido que sobró. Ok, entonces va a haber síntomas durante y después de eso que llamamos, mal llamada, pues, enfermedad, pero tú le pones descomposturas. Ajá, porque sabemos que no se entiende así, ¿no? Ajá. Ok. Sí, no solo se descompuso en una primera fase, ¿no? Porque tuvo que producir más tejido, más líquido, más jugos gástricos, sino que en una segunda fase, cuando ya se solucionó el conflicto, pues todo esto tiene que regresar a la normotonía. Ok. Y para regresar a lo normal, tenemos a los ayudantes, que son las micobacterias, para que puedan comer todo ese tejido que sobró. Es como si fueran los barrenderos. Ya te van a llevar todo el exceso que se había producido. Así es. Y en principio a lo mejor también es un exceso, pero porque necesita un montón de guerreros. Sí, un equipo de micobacterias para que se lleven esto. Y claro, va a haber fiebre, va a haber malestar, pero es parte de la fase de solución. Okay. Después de derruir un edificio, hay caos, porque hay que limpiar todo el escombro, pero después, una vez que está limpio, regresamos a lo normal, que el doctor Hammer le llama normotonía. Ok, wow. Pues sí, es una mirada totalmente diferente de eso que conocemos como descomposturas o enfermedades, ¿no? Así es. No está en contra, está a favor de la vida. Está a favor de la vida. Y cuando yo aprendí, llevo muchos años estudiando, porque hasta la fecha sigo estudiando, esto no termina, ¿no? Y hacer conciencia. Eso les vale que la quieran buscar, porque eso es su especialidad, no se deja de entrenar aunque es una experta. Así es. Cuando aprendí, tuve acceso a esta información, dije, caray, esto lo deberían de enseñar en primaria. Sí, a no pelearnos con nuestro cuerpo, como con los signos que nos da, que son las lecturas de lo que estamos viviendo, nada más. Así es. Ok. Entonces, este es un conocimiento que además, bueno, yo sigo pues estos principios que nos dejó el doctor Hammer, donde él habla, este es un conocimiento de la humanidad. Él dice muy humildemente, a mí me tocó descubrirlo, pero nos corresponde a todos. Y de igual manera yo lo transmito, porque digo, entre más personas tengamos conciencia de esto, más vamos a poder administrar nuestras descomposturas, nuestras enfermedades, nuestros síntomas. Y lejos de ser, se me descompuso el hígado, es qué vivencia tuve que mi hígado está respondiendo de esta manera. Porque en el momento en que hago conciencia, pues fase de solución. Ya el hígado no se tiene que hacer cargo. Eso.
Y nada más como para que quien nos escuche entienda un poquito más esto, pero no todos los órganos tienen los mismos síntomas, porque no vaya a creer las personas en general que entonces cuando llego a la fase bacterias y quién sabe qué es porque se me están comiendo unas células que hubieron de más, ¿no? ¿No? Cuéntanos un poquito de eso, mi Pati, si puedes, nada más un segunditito como... Sí, claro que sí, esto es maravilloso, yo puedo hablar muchas horas de esto. El doctor Hammer lo que descubrió fue que cada órgano, e incluso en el mismo órgano, hay tejidos que corresponden a diferentes capas embrionarias del cerebro. Y entonces, dependiendo de qué capa corresponda, qué capa se esté haciendo cargo de la vivencia, va a tener un comportamiento celular diferente. Okay. Entonces, estas capas embrionarias son 4, que los biodescodificadores la llamaron los 4 pisos de la biología, y que es mucho más fácil entenderlo como los 4 pisos que hablar de endodermo, mesodermo, ectodermo, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Entonces... O sea, todos estamos constituidos así, no todo corresponde a esas 4 capas, porque así evolucionamos en el fetito y nos convertimos en lo que somos, todos. Así. Eso. Okay. Así es. Y entonces depende de cómo vivimos la vivencia, y ahora sí que valga la redundancia, porque a lo mejor al no tener este nombramiento para mí, tuvo que ver con no alcanzar un logro. Pero para otra persona puede tener que ver con dejar de pertenecer a una institución. Okay. Entonces, yo voy a responder con un tercer piso, que es el mesodermo, y mis tejidos se van a comportar de acuerdo al comportamiento del mesodermo. Okay. Y la persona que sintió que dejó de pertenecer va a responder con un cuarto piso, con un ectodermo, y su respuesta celular va a ser diferente porque lo vivió de diferente manera. Ok, con un solo dato, mi Pati, para entender si es que voy en el paso 1. Entonces, esto que dices de una respuesta diferente sería, por ejemplo, si lo responden desde el tercer piso, que sería, dijiste... Ectodermo. No, tercer piso, mesodermo, perdón. Mesodermo, y corresponde a, algo dijiste, del cuarto era pertenencia, pero el tercero lo mencionaste con algo más. Logro. Logro. Entonces, si alguien vive algo de... Ok, si alguien vive algo de logro, un síntoma que nos digas, por ejemplo, de un órgano, en solución de tener logro, a diferencia de alguien que viva pertenencia, por ejemplo. Un logro tiene que ver justamente con fracturas, tiene que ver con huesos. Eso. Huesos y músculos, porque los huesos y los músculos son los que nos ayudan a lograr. Pensémoslo en términos biológicos. Ahora logramos muchas cosas académicamente, pero si nos trasladamos al ser primitivo, al hombre primitivo, los logros eran físicos. Así es. Por eso son huesos y músculos. Y si hablando de eso, perdón. Tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con contacto, y entonces a lo mejor podría haber un padecimiento en piel. No, ok, eso. Porque entonces ya perdí el contacto de este equipo de trabajo al que yo pertenecía. Entonces, este trabajo nos ayuda como a entender eso. Como hay como un orden en los síntomas, no es como se nos dé la gana que nos dio una infección, a lo mejor hay una capa que no pasa por ser infección, como estás diciendo, por ejemplo, una fractura, ¿no? Pero entonces es una manera de entendernos desde la biología, que la biología lo que está buscando, dijiste al principio, es la vida. Entonces, en esto lo que hay es una organización hacia la vida. Así es. Ok, pues es un lindo panorama de entender, ¿no? Porque entonces eso que dijiste que es las descomposturas, no son descomposturas, son favores. Son ingeniería perfecta corporal. Ingeniería perfecta, puesta en el momento exacto, además, porque nunca va a ser fuera del lugar ni fuera del momento que tiene que pasar. Así es. Porque es una solución o un conflicto. Así es. Estas son estas dos fases de la enfermedad, fase de conflicto o fase de solución. Ok. Cabe mencionar que a veces hay conflictos que los tenemos de muchos años. ¿No? A lo mejor yo siento que no pertenezco ni a mi familia, ni a mi equipo de trabajo, ni a mi grupo de amigos. Entonces es un conflicto que lleva muchos años conmigo. Y se puede manifestar en diferentes padecimientos de piel, por decir, ¿no?
Pero entonces puede ser que me di cuenta que en la adolescencia tuve urticarias, pero después en la vida adulta tuve eczemas de los que sean, o tengo psoriasis de toda la vida, Así es. ¿no? Eso, ok, porque son el mismo conflicto muchos años. Es muchos años y aquí en biodescodificación le llaman bioshock a la primera vez que nos pasó, la primera vez que perdí contacto, que seguramente fue el contacto de mamá. Ok. ¿No? Y cada vez que yo vuelvo a tener una experiencia, una vivencia de retiro de contacto, que puede ser mis amigos en la adolescencia, que puede ser mi pareja, que puede ser mi equipo de trabajo, etcétera, etcétera, voy a volver a manifestar este conflicto que se instaló desde que yo nací. Ok, entonces se estudia el momento del inicio y lo que siga. Así es. Y estos se llaman disparadores porque lo único que hacen es disparar algo que ya estaba en mi organismo. Eso, ok, sí. Se entiende diferente a diferentes periodos de estar enfermo de algo que no se conecta, ¿no? Es mucho más interesante así entender cómo está conectado durante la vida, seguramente. Sí, y que si nosotros logramos encontrar el bioshock, la primera vez que sucedió, no solo vamos a sanar todos los disparadores, sino que la siguiente vez que perdamos el contacto, nuestro cuerpo ya no necesita responder porque ya aprendimos. Ya aprendimos a cómo vivir o cómo sobrellevar esta ausencia de contacto. Y entonces ya no es un conflicto, ya crecimos, ya entendimos cómo administrar esto. Ok, entonces la intervención de la conciencia, de darnos cuenta de esto, permite poder como mantener la calma en seguir una ruta. Así es. Eso es decir, no estás desorganizándose nada, más bien vas entendiendo qué te va pasando. Sí, porque a veces cuando nos vuelve un síntoma es otra vez tengo esto. Otra vez. Ya no pude con la lección, aunque ya entienda de esas cosas. Y a No. veces es nada más un examencito de la naturaleza. Fíjate, Es como como para ir saber, pasando la mejor, qué bonita metáfora, que es, no es que fallaste el examen, más bien es nada más, ¿sí ya lo terminaste de entender bien o todavía no? sí, es una prueba, como se hace en cualquier proyecto de ingeniería. A ver, probemos a ver si el coche camina. A ver, probemos si el organismo ya sabe administrarse sin este contacto. Eso, ok. Ah, qué bonito, eso. Híjole, Pati, pues está padricísimo esto que nos compartes, ¿no? Como la gana de seguir ahondando qué son los 4 pisos y qué órganos corresponden y cuáles son los síntomas entonces del conflicto, cuáles son de la solución y qué vamos a hacer con eso. Me parece maravilloso que nos puedas compartir este camino, esta manera de, pues, de entender que nada está separado, ¿no? Ni en nuestra salud, ni de nuestra conciencia, que siempre hay una manifestación y que depende del catálogo que uno le mira, la opción que viene después, ¿no? Así es. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de cosas, Patti? Yo sé que tú y yo colaboramos y tenemos un programa abierto de Hammer como tal, ¿no? Y biodescodificación, que también pasamos por psicogenealogía, pero es una vuelta interesante de integración de salud. Y además del diplomado y tu presencia como coordinador y ponente, ¿dónde más te puede buscar las personas, mi Pati, para si tienen necesidad de entender algo o consultarte o lo que tú necesites, pero que la vida llegue mucha gente a hacer eso que sabes? ¿Dónde te encontramos, Pati? Pues a través de Yolosha me pueden localizar y yo gustosa de seguir compartiendo estos descubrimientos del doctor Hammer, porque me sumo a su objetivo de que cada vez más personas conozcan esto que pertenece a la humanidad. Gracias. Qué bonito su objetivo, ¿verdad? Eso. Mi Pati, ¿alguna red personal que quieras compartir o está bien solamente a través de Yolosha? Está bien, solo a Eso. través de Yolosha por el momento. Te mantendremos súper al tanto porque de verdad vale la pena que Patti les pueda acompañar en cualquier tema de salud que miren, ¿no? Porque ha integrado su psicología, sus estudios de terapeuta con esta parte de medicina de una manera fundamental.
y sí quiero que mucha más gente llegue a donde estás. Me sumo también al proyecto que te sumas. El doctor Hammer tenía razón. Esto pertenece a la humanidad y que nos llegue a todos. Así es. Muchísimas gracias, Pati Preciosa, de tu presencia, de tus de verdad alentadoras noticias sobre lo que consideramos salud. Muchas gracias a ti, Leti, por permitirme compartir esto que me apasiona. Gracias, mi Pati. Muchas gracias.